Hola chicos, pues bueno, hoy vamos a trabajar de nuevo con la materia de español referente al día martes 28 de abril. Bueno, si ustedes recuerdan chicos, habíamos estado trabajando con el tema de la entrevista. Entonces, estuvimos nosotros viendo cuál era la utilidad de las entrevistas, qué tipo de entrevistas se podían llevar a cabo. Recuerden que vimos que podían hacerse entrevistas laborales, entrevistas a lo mejor para ingresar a alguna escuela, para obtener información, para conocer sobre una persona. Entonces hoy vamos a ver una parte también bastante importante referente a las entrevistas. Entonces aquí vamos a centrarnos en la persona que realiza la entrevista como tal. El tema va a ser el entrevistado, en el cual pues nos vamos a dirigir y a quien vamos a entrevistar, y el aprendizaje esperado sería conocer la utilidad nuevamente de la entrevista. Yo ya sé para qué me sirve, entonces yo como entrevistador, tengo que ver mis herramientas para poder buscar a la persona correcta, que en este caso va a ser el entrevistado, para que me pueda dar la información que necesito sobre un tema determinado. Entonces, tú vas a trabajar en tu libro de texto, específicamente en la página 186 y 187. Es en donde vamos a estar obteniendo la información para que tú puedas realizar tus actividades en tu laboratorio. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de reflexión. Sería importante recordar si tú sabes o te acuerdas cuál es la función del primero de la entrevista y luego del entrevistador. Si tú tienes la respuesta, te invito a que me la pongas en los comentarios para poder saber cuál es tu idea y a lo mejor en base a eso poder generar el siguiente tema. La siguiente pregunta que me gustaría que tú contestaras sería: ¿a qué tipo de personas se suele entrevistar? Habíamos visto en la clase pasada que dependiendo de la información que yo quisiera obtener, era si yo iba a entrevistar a un deportista, a un científico, a un actor, a un político, a una persona que tenga que ver con situaciones religiosas. Entonces recuerda, dependiendo de la información, es que yo voy a elegir a la persona que voy a entrevistar. Y la siguiente pregunta que me gustaría que me ayudaras a resolver sería: ¿de qué depende la elección de las personas que van a ser entrevistadas? ¿Por qué yo decido entrevistar a cierta persona? ¿Cuáles son las cualidades y qué puedo obtener de ella? También te invito a que me lo pongas en la descripción del video, en los comentarios. Bien, pues entonces chicos, hoy vamos a pasar a el tema como tal que dice la entrevista. Dice chicos que la entrevista consiste en un diálogo entre dos o más personas en la que una de las partes plantea preguntas y la otra responde. Se necesita de un canal de comunicación. De un lado la persona que va a responder y por otro es el que va a realizar las preguntas como tal. Por lo tanto, la elección adecuada del entrevistado es fundamental para lograr el propósito que se busca. Es decir, te vuelvo a mencionar, si yo quiero conocer acerca del espacio, pues me voy a dedicar a realizar mi guión de la entrevista enfocada a una persona que me pueda resolver las dudas que yo tengo referente al espacio y que me puedan aportar información basta, como muy suficiente. Obviamente me voy a ir con una persona, a lo mejor un ingeniero en aeronáutica y todo lo que tiene que ver también con el espacio, por ejemplo, alguien de la NASA, si se pudiera, o sea, que trabaja en esta institución como tal. Bueno, pues entonces me sería fácil dirigirme con él. O si quiero conocer acerca de, no sé, la producción de ciertos alimentos que tienen que ver con el campo, verduras, pues me voy a ir quizás con alguien que se dedique al cultivo, que sería la agricultura, por ejemplo. Entonces tengo que ver, obviamente, la profesión de la persona para yo poder generar las preguntas.
Recuerden que es muy importante que yo pueda deducir y obviamente tener en cuenta qué es lo que yo quiero obtener de la entrevista para poder dirigirme al entrevistado. Ok. Se dice que cuando deseamos conocer acerca de un tema, podemos entrevistar a especialistas en él o a quienes sepan algo al respecto. Cuando queremos saber sobre una persona, lo más adecuado pues es entrevistarla directamente como tal. Aquí obviamente, como te menciono, si quieres conocer acerca de las partes de un auto y por qué se descompuso y cómo le puedes hacer para solucionar el problema del automóvil, pues obviamente te vas a ir con un mecánico. Pero si tú quieres conocer sobre la vida de alguna persona, por ejemplo, a manera de biografía, pues obviamente te vas a dirigir a la persona como tal para que ella te cuente su vida. Aquí van los cantantes, los famosos, los actores, todas las personas que generan un impacto a manera de cultura, por así decirlo. En tu actividad, chicos, viene que resuelvas en tu laboratorio la función del entrevistado a partir de los siguientes criterios. ¿Qué información se desea obtener de la persona que yo voy a entrevistar? Y el conocimiento sobre el tema. Aquí es muy importante, como yo te mencionaba. Si tú vas a entrevistar, por ejemplo, a un mecánico, porque quieres conocer acerca de las partes de un carro, por qué se descompuso, cómo puedes hacer para cuidar, por ejemplo, a lo mejor tu automóvil, pues obviamente tú te tienes que preparar previamente y decir, bueno, primero, ¿a quién voy a entrevistar? No, pues a Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez, ¿qué hace? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuántos años lleva, por ejemplo, en esta profesión de lo que tiene que ver con la mecánica? Entonces obviamente le vas a hacer preguntas referentes a lo que él sabe hacer. Si es un mecánico, pues no le vas a preguntar a lo mejor acerca de agronomía o de agricultura, porque obviamente él no va a tener la noción para poderte contestar ese tipo de preguntas. Bien. Dice, chicos, que el entrevistado pues es la persona a la que se realizan las preguntas de una entrevista. De lo que se diga dependerá que se logre o no el propósito de esta entrevista. Alguien puede ser elegido para una entrevista por ser una celebridad, por representar una institución, a lo mejor una iglesia, un banco, una escuela, dependiendo la información que se quiera obtener, estar vinculado con un hecho noticioso o poseer conocimientos e ideas valiosas. Obviamente, cuando yo voy a realizar una entrevista, tengo que ver que esa entrevista que yo voy a hacer sea objetiva, que yo pueda sacar el mayor provecho de las preguntas para yo poder esa entrevista pues publicarla o a lo mejor darla a conocer para que las personas aprendan algo nuevo. No se hacen entrevistas nada más por que yo quiero saber algo y hasta ahí quedó. Regularmente cuando se hace una entrevista es para informarlo más adelante y a un mayor número de personas. Cuando se elige a un entrevistado, lo que se busca es que se aporte información inédita o que refuerce otra pues que ya existe, que denuncie o evidencie una situación, que revele un aspecto muy íntimo o personal o incluso que haga un retrato muy completo de sí mismo. En todas las entrevistas se espera que el entrevistado consiga atrapar el interés tanto de quien le hace la entrevista como de quien lo escucha, lo leen o lo ven. Como vimos en la clase anterior, chicos, ahora se realizan hasta entrevistas virtuales y es como lo que vemos en la televisión. Hay ocasiones en las que no es necesario que yo esté en contacto físicamente con la persona que quiero entrevistar. Simplemente a lo mejor yo me conecto desde mi dispositivo, ya sea mi celular o mi laptop, y la otra persona a lo mejor está en otro país, pero para mí las cosas que él tiene que aportarme me son de bastante interés y creo que a la gente le puede ayudar, entonces puede hacer ese tipo de entrevistas. El objetivo siempre de la entrevista es realizar preguntas concisas, preguntas llamativas que despierten el interés de las personas que pues están viendo la entrevista como tal, porque entonces se da la situación de que cuando se hacen preguntas fuera de lugar o que no tienen que ver con el tema en el cual se está abordando,
pues las personas simplemente o deciden ya no ver la entrevista o simplemente piensan que la entrevista no dio ningún fruto. Entonces aquí lo importante es realizar un buen guión para yo poder generar interés en las personas que están viendo la entrevista. Ahora, ¿qué características debe de tener un entrevistador? El entrevistador debe de tener la capacidad para conversar fácilmente con los extraños. Debe de aceptar a todo el mundo como tal, no tiene que tener prejuicios. Los prejuicios son como esta parte de tú no porque eres de escasos recursos, o tú no por tu tipo de piel, o tú no por tu complexión física. Entonces debe de tener apertura para poder entrevistar a cualquier número de personas y que obviamente las personas puedan ver también su entrevista y que no se limite nada más a cierto grupo de personas. Debe de tener la capacidad para observar o sentir la reacción de otras personas, como pueden ser sus actitudes, sus intereses y su personalidad. Debe de estar atentos también a las personas si es que hay público presente para ver si la entrevista está resultando amena o se está tornando aburrida. Cuando tú ves que hay un cambio en las personas y que entonces empezaron muy bien a ver la entrevista y de pronto ya no hay interés o se están yendo o como que no están poniendo atención, es cuando se hace el momento para el cambio de preguntas con la finalidad de volver a captar la atención de las personas que están viendo la entrevista como tal y no se desvíe pues el objetivo. Otra característica que debe de tener el entrevistador es que debe de tener la habilidad para escuchar atenta y correctamente a la persona que se está entrevistando. Obviamente tus 5 sentidos deben de estar enfocados en la persona a la cual tú estás entrevistando, porque si no sería una falta de respeto como que tú le preguntes, tienes el micrófono quizás ahí, entonces tú estás volteado o estás en tu teléfono o estás platicando con alguien más que esté ahí cerca, pues se pierde el objetivo, es una falta de respeto para el entrevistado. Otra característica sería conocimiento de los trabajos previos, por ejemplo, como te menciono, si tú vas a entrevistar a un mecánico, obviamente debes de conocer la labor y la profesión de un mecánico. Si vas a entrevistar a un político, también tienes que conocer acerca de política para saber qué es lo que le vas a preguntar. Debe de tener la capacidad para hablar claramente y explicar fácilmente las cosas. Aquí lo que se busca es que las personas que están realizando la entrevista no utilicen lenguaje pues quizás digamos que un poco difícil o palabras que las personas no entiendan, como esta parte de los tecnicismos, que solamente ellos saben qué significa una palabra porque es algo que ellos usan, pero las demás personas no sabemos de qué trata. Entonces debe de tener lenguaje sencillo, claro y preciso para que todos podamos comprender. Debe de tener la capacidad de reconocer sus fortalezas y sus potencialidades. Quizás yo soy bueno nada más para exclusivamente entrevistas de deporte, para personas que se dediquen a esta parte del deporte. Pero yo no soy bueno y reconozco que a lo mejor yo no sé mucho de cultura en cuanto al teatro. Entonces yo me voy a enfocar a hacer un número de entrevistas dirigidas a algo que yo domino y a algo que me gusta. Obviamente todo entrevistado tiene la capacidad, debe de tener la capacidad de apertura, toda esta parte de la capacidad de decir, bueno, tengo que aprender, me tengo que preparar, debo de conocer más y no nada más de quedarme como en un cuadro y de aquí no salgo y porque otras entrevistas no me gusta hacer. Otra característica, debe de tener la capacidad para conducir la conversación sin sacrificar los objetivos ni herir las susceptibilidades de las demás personas. Esta parte es muy importante. A lo mejor a veces nosotros creemos que la persona a la que le están entrevistando es alguien como un dios para nosotros y te das cuenta que con sus respuestas no es lo que tú esperabas. Entonces, sí se debe de tener bastante criterio en la formación del guión para nosotros realizar las preguntas y que entonces no se vaya a malinterpretar el objetivo de la entrevista. Bien, las características de un entrevistador eficaz y eficiente, les voy a mencionar los puntos fundamentales. Debe de tener una voz serena, segura y audible, que se escuche tranquilo, que se note seguro y que se escuche bien, porque obviamente si está todo nervioso, pues al momento de articular las palabras, pues sabemos que no se le van a entender. Entonces debe de también tener una voz que sea pues
moldeable, por ejemplo, que suba y baje los tonos en preguntas que a lo mejor sean de alto impacto. Debe de estar seguro, confiado. ¿Por qué? Porque sabe del tema del cual pues va a hacer las preguntas y que sabe que eligió a la persona correcta para que le responda sus dudas, y debe de pronunciar correctamente las preguntas como tal, abriendo bien la boca, teniendo buena dicción. Debe de tener una postura que refleje serenidad, en este caso tranquilidad, profesionalismo y conocimiento del tema. Debe de establecer un área de rapport y de empatía. ¿Qué es el rapport? Para que te quede claro, es como cuando tú platicas con alguien y te genera confianza y dices, como que lo acabo de conocer, pero me siento tranquilo y me siento a gusto y como que sí puedo interactuar con él. Eso es el rapport, la confianza que se genera con la persona con la que yo estoy hablando, como esa seguridad, esa tranquilidad. Se deben de tomar datos con agilidad y precisión. Por ejemplo, aquí lo vemos con las personas que realizan los reportajes. Bueno, esta parte de los reporteros en las noticias preguntan y a veces tú los ves que están escribiendo en su libreta, obviamente porque pues no toda la información se les va pues a quedar a ellos en su memoria, pues obviamente es válido apoyarse de algún recurso como una libreta o de tu celular para que notes las respuestas como tal. Se debe de expresar con precisión y un lenguaje pertinente para cada entrevistado. Obviamente esto es con diplomacia y saberme conducir de una manera correcta, y que pues yo utilice los términos adecuados sin faltar al respeto y no utilizando el lenguaje coloquial. Ya lo habíamos visto en clase, como esta parte de los tecnicismos que se utilizan entre pares o entre compañeros. Y no redundar con preguntas que satisfacen nuestra curiosidad, o sea, que no sean objetivas, cosas que yo quiero saber, pero que eso me beneficia a mí y a los demás no, eso lo debo de evitar. Esa es una característica de un buen entrevista. Ok, recuerda, para terminar, ¿qué debemos de hacer en una entrevista? Debemos demostrar buena actitud, tener objetividad, conservar la neutralidad, saber escuchar a la persona que estoy entrevistando, tomar nota de los datos más importantes, crear un ambiente satisfactorio para ambas personas, adaptarse a cada perfil y evaluar la información que yo deseo obtener de la entrevista. Hoy vimos la parte de la importancia que tiene tanto el entrevistador como el entrevistado para poder llevar a cabo una entrevista satisfactoria. Este tema lo vamos a seguir viendo el día miércoles. Nos vemos pronto.